Hola, soy Mitam TV, quien explora la comida estadounidense. Estoy presentando a la industria de la carne de res y cerdo estadounidense. Este rincón se centra en empresas que han mantenido su posición como líderes en la industria cárnica de Estados Unidos hasta ahora, a pesar de la feroz competencia. Por eso les presenté empresas con acciones a buen precio, pero eso no garantiza que suban pronto. Aunque presenté estas empresas, después pueden bajar aún más, eso también puede pasar. Yo tampoco puedo predecir hasta dónde bajará el mercado viendo estos datos. Si cambian, la decisión de inversión también debe ajustarse. Con los datos actuales, es crucial observar cuidadosamente los movimientos del mercado. Por eso yo también reviso las listas de acciones de esta manera, pero hoy en día muchos youtubers ya están haciendo listas de acciones recomendadas, así que creo que sería bueno que las consulten también. Mis videos son principalmente análisis anticipados, por lo que pueden parecer algo diferentes o extraños. Me enfoco en acciones o industrias que han caído demasiado, sido olvidadas o ignoradas por el mercado. Trato de diversificar y analizar de esa manera. La empresa de hoy es una compañía llamada NOVONODISCRA. En el último año, las acciones farmacéuticas, bio y similares han tenido un mal desempeño. Sus precios han caído significativamente y muchas de ellas han estado bajando gradualmente durante un periodo prolongado. Si caen bruscamente, al menos hay un rebote, pero ni siquiera eso, simplemente siguen bajando poco a poco sin ningún rebote y eso es lo que estamos viendo. Así que las empresas que solían tener este tipo de tendencia han sido principalmente farmacéuticas y acciones bio. En el mercado actualmente hay poco interés en estas acciones, pero cuando las empresas ignoradas vuelven a captar atención, suele ser una buena oportunidad para analizarlas. Novo Nordisk, la empresa que probablemente muchos de ustedes ya conocen. Esta empresa es más famosa por su fármaco Wegovy que por su nombre. Es una empresa que ha tenido un gran éxito en Estados Unidos con su medicamento para bajar de peso y Wegovy también ha llegado a nuestro país donde se está distribuyendo y vendiendo. Sin embargo, debido a que Wegovy se vende tan bien, en realidad ya no pueden producir más, así que las ventas se han detenido. Así que estamos viendo una situación en la que la cantidad de ventas está disminuyendo. Eso ha hecho que el precio suba bastante. En comparación con el precio máximo de las últimas 52 semanas de $148, la acción ha caído aproximadamente un 61%, lo que representa una caída significativa. Por eso, si sube de nuevo hasta el precio original desde aquí, tendría que subir entre 2 y 3 veces el precio actual, así que sería una recuperación bastante grande. Por eso, ahora el precio de las acciones ha bajado bastante y ya ha entrado en una etapa en la que no cae tan directamente como antes. No creo que vaya a subir directamente desde aquí y llegar tan rápido hasta arriba. Creo que primero hay que confirmar la subida y luego ver si realmente puede mantenerse estable durante un tiempo. Hasta ese punto es lo que podemos esperar. Por eso creo que sería bueno que varias personas vieran juntos cómo será realmente el futuro de este disco duro. Si ves a un empresario coreano, es realmente un empresario coreano. Está en 88 puntos, un aumento de 4 puntos en comparación con el mes anterior, algo increíble. El puntaje correcto es importante para el crecimiento futuro, pero aunque el puntaje general sea correcto, es difícil mantenerlo así. ¿Por qué? Porque tienes que mantenerlo constantemente y seguir manteniendo ese puntaje. Antes era bueno que fuera alto, pero ahora tienes que esforzarte más para que siga siendo bueno. Una puntuación de potencial de crecimiento futuro de 85 puntos te sitúa en el 1% superior de las empresas en crecimiento en Estados Unidos. Seguridad financiera 80 puntos, rentabilidad 100 puntos, excelente margen. Puntaje de capacidad de pago actual 85, puntaje de especialización empresarial 90. No hay nada que realmente me moleste, así que en general en estos 5 aspectos es una muy buena acción. Pero aunque sea buena, ¿por qué está tan barata? Eso es lo que ahora me preocupa. Entonces, ¿hay alguna razón para que caiga más? Eso es lo que hay que analizar. Recientemente los indicadores muestran una recuperación en el crecimiento. Puedes buscar esta información en varios sitios de análisis de acciones. En el gráfico puedes ver cómo se mostraba en años anteriores. Al hacer clic, el gráfico cambia de apariencia. Entonces, si revisan el crecimiento y la rentabilidad por separado, verán cómo han cambiado los datos en el último año. Así pueden ver fácilmente si una tendencia en esta industria está mejorando, empeorando o se mantiene similar. Revisando esto, podrán juzgar mejor la industria. Las ventas y beneficios de la industria láctea se mantienen estables sin problemas particulares. Tanto las ventas como las ganancias permanecen constantes. Como se esperaba,
Solo bajaron el precio de la leche, pero la situación empeoró. En algunos casos incluso subió. Se espera que el margen operativo sea del 44%, lo que significa que se mantiene alto. A pesar de la baja en el precio, la rentabilidad se mantiene alta y recibe una valoración positiva. A diferencia de otras industrias, la diferencia entre el margen operativo y el margen neto es mínima, lo que significa que casi no hay diferencia entre el margen bruto y el neto. Eso está en un rango de 9 a 10 puntos porcentuales, normalmente suele estar pegado así, pero aquí hay una diferencia bastante grande. Eso se debe a que antes había muchos gastos no relacionados con el negocio principal. Recientemente la razón por la que esto ha disminuido mucho es porque las ganancias por conversión de divisas eran altas. Hanson Shield. Eso existió, la segunda vez fue en el primer trimestre. En casos como este, lo que llamamos un covenant es una condición. Así que si aceptas el contrato, hay empresas que producen y proporcionan esas condiciones. Para aceptar esa empresa, están construyendo 3 instalaciones de producción y planean invertir alrededor de 11.000 millones de dólares para 2024, pero no hay ningún problema con la exclusividad o el monopolio. Las aprobaciones se retrasaron y finalmente se aprobaron en diciembre de 2024. Por eso, la adquisición se completó y durante el proceso de reunir los fondos relacionados con la adquisición, se incluyeron muchas deudas. Y si se excluyen esas deudas, ¿cómo queda el monto final? Estos gastos de intereses son bastante altos. Y estos gastos de intereses se pagan como pérdidas fuera de la operación principal. Por eso, si se acumulan muchos intereses y se pagan esos intereses, el monto del préstamo aumenta, los gastos de intereses también aumentan, y así sucesivamente, lo que puede llevar a que toda esta parte se acumule. El negocio principal va bien, pero fuera de él surgieron muchos gastos de intereses. Si se reduce el monto del préstamo, los ingresos operativos netos pueden mejorar un poco, y hay partes que pueden fortalecerse al reducir el préstamo. Por lo tanto, la rentabilidad podría mejorar todavía más. En el gráfico de flujo de efectivo, la línea base es 0. Por encima de esa línea es positivo y por debajo es negativo. Así se presenta el gráfico. Usualmente las actividades operativas generan un flujo positivo, las de inversión un flujo negativo y las de financiamiento también suelen ser negativas. En general, las actividades operativas de inversión y de financiamiento se muestran como más, menos, menos respectivamente. Por lo tanto, al igual que Nomodu y Dinizuku, esta empresa también presenta un creciente flujo de efectivo operativo. Las actividades de financiamiento y de inversión, si las ves ahora, están en negativo, así que así es como se manejan. Esto es lo correcto. Las actividades de inversión están disminuyendo así. Si ves aquí en la pantalla, las actividades de inversión muestran una tendencia a la baja. El motivo por el que las actividades de inversión disminuyen tanto es porque la empresa está invirtiendo menos para enfocarse en el crecimiento. Adquieren empresas como ACA, Catent o similares, gastando dinero pero obteniendo su infraestructura a cambio para hacer este tipo de cosas. Es decir, adquieren empresas. Al invertir en el exterior, el dinero fluye como inversión. En el estado de flujo de efectivo, el dinero que sale se registra como menos y el que entra como más. Por eso la empresa invirtió mucho aquí para crecer. Entonces, cuando inviertes y usas el dinero, en las actividades operativas aparece como salida de efectivo, o si lo ahorras, en las actividades financieras aparece como salida, como cuando pagas dividendos o haces préstamos. O pídelo prestado en el banco. Las actividades financieras de la empresa muestran un flujo de caja con altibajos, como un gráfico de montaña en color verde. Eso significa que consiguieron fondos a través de préstamos externos, así es como se interpreta. Por eso, como mencioné, hicieron eso para asegurar suficiente efectivo para el capital de trabajo. En el estado financiero, el aumento de la deuda aparece como un aumento de los pasivos y en el estado de flujo de efectivo, el dinero entra como una actividad financiera, así que se registra como un flujo positivo. Por eso, aunque ahora solo subió un poco, esta parte podría bajar de nuevo en el siguiente periodo o en otro periodo. Si no siguen aumentando los préstamos, esta parte podría disminuir, eso es lo que se espera. Por ende, el estado de flujo de efectivo no presenta problemas, como se observa. Entonces, después de revisar el desempeño real en comparación con las expectativas, si ves el gráfico de ganancias por acción, puedes ver que esta empresa finalmente sigue el ganancias por acción. Eso es lo que muestra el gráfico. Como puedes ver, la línea verde representa el desempeño real confirmado y la amarilla el esperado. El desempeño esperado continúa aumentando constantemente durante 3 años. Pero a pesar de eso, el precio de la acción ha estado por debajo del promedio de $130 durante mucho tiempo, como si no quisiera subir más allá de ese punto. Si ves antes, cuando el precio de la acción cayó más del 60%, fue una caída muy fuerte. Entonces, aunque el desempeño real era bueno, ¿por qué el precio de la acción seguía cayendo? Y si miras a largo plazo, incluso después de eso, en este estado siguió bajando y parecía que iba a caer aún más, pero después siguió el ganancias por acción y se recuperó.
El precio de la acción se recuperó siguiendo el ganancias por acción. Primero, bajó aún más. Segundo, ¿por qué la mayoría elige esto? Mi elección es la primera opción. Wanda, cuando los datos indican eso, están haciendo ese juicio. Entre los datos existentes, algunos muestran que el ganancias por acción puede bajar más o subir. Por eso debería elegir la segunda opción. Pero nos es difícil predecir de antemano, así que decidimos según los datos existentes. Basándonos en los datos actuales, la probabilidad de que se repita el escenario 1 es muy baja. Si alguien pregunta por qué, entonces, al final, debe haber un cambio en la estructura de la demanda. Pero para identificar ese cambio, los indicadores reales deben fortalecerse aún más. Es bastante probable que esto suceda rápidamente y es correcto decir que estamos en una situación donde esa posibilidad existe. Por eso es crucial revisar los aspectos fundamentales de la oferta y la demanda y monitorear de cerca su evolución. Si estas partes se retrasan demasiado, este lado se vuelve un riesgo para la inversión. Si revisan la lista de videos que he guardado, verán que además de estos videos también hay videos locos de televisión y otros videos interesantes que he recopilado. Se llama Miyu Chora y en sus videos entrevistan a expertos sobre cómo evitar riesgos de inversión. El tercer video aborda la diversificación de inversiones para minimizar riesgos, así que te recomiendo verlo también. Si hay un riesgo de evaluación, incluso si la empresa crece, el precio de las acciones puede bajar mucho dependiendo del mercado. En empresas como Noveu Nordisk hubo riesgos de evaluación y se consideraron sobrevaloradas, situación que se está repitiendo actualmente. La capacidad actual de seguir constantemente el ganancias por acción es baja. Las previsiones y resultados reales muestran un crecimiento de ventas esperado del 29% este año, 31% el próximo y 16% y 20% en 2026. Hasta 2026 se considera un crecimiento alto, pero hacia 2027 el ritmo de crecimiento de las ventas disminuye ligeramente. Sin embargo, el precio actual de las acciones no refleja completamente el desempeño esperado para 2027. Incluso el precio en mayo 2025 o en diciembre de 2025 y durante 2026 se mueve según los resultados reales de ese periodo, así que si los vemos no es tan alto como parece. Podemos decir que es una acción de alto crecimiento y en comparación con eso su precio no está tan sobrevalorado. Como mencioné antes, invertir en Baolie conlleva riesgos. Sin embargo, en comparación con acciones de alto valor, Baolie sigue siendo una buena opción en términos reales. El precio de la acción está subiendo en el rango de sobrevaloración, ajustándose así. En este nivel debería estar más bajo, pero en el rango de infravaloración debería estar más alto. Jisoo mantuvo su posición 2 veces, lo que llevó a todos a sostener juntos. La primera vez, cuando subió demasiado, recibió un ajuste. La segunda vez, cuando llegó al punto más alto y hasta la línea de infravaloración, todos sostuvieron porque Jisoo aguantó. Cuando Jisoo estaba bien, todos subieron juntos y el ambiente era bueno, pero antes de que Jisoo se mantuviera, hubo una parte que cayó primero y después, en la situación en la que realmente tenía que mantenerse, Jisoo bajó y todos cayeron juntos de esa manera. Si observas los datos del 17 de abril 2025, el precio de la acción ronda los $58, pero en ese momento las acciones están muy infravaloradas. Incluso ahora siguen estando infravaloradas y, según el gráfico de precios bajos, parecen estar esperando un cambio de tendencia. Si descarga la aplicación de Jerry, no solo puede ver estos datos, sino que los miembros premium pueden recibir alertas cada vez que hay una señal de compra como esta. Además, todos los miembros de Jerry, incluso los gratuitos, podrán recibir notificaciones sobre temas de interés cuando ocurran eventos importantes. Jerry está desarrollando esta función, por eso recomiendo descargar y usar muchas aplicaciones. Creo que les será útil. Si vendes el token de Jerry en el último momento, después de que su precio haya subido, han ocurrido casos de caídas repentinas hasta ahora. Recientemente, si miramos el gráfico a corto plazo, parece que el precio está tratando de cambiar de tendencia, ya que la línea de 5 días está cruzando por encima de la línea de 21 días, por eso la recuperación aún es incierta. Actualmente el mercado está yendo directamente hacia abajo y en este tipo de situación, aunque compres en el punto en el que parece que definitivamente va a subir, si el volumen de ventas disminuye, puede que el mercado se estanque por un tiempo. Incluso si compras después de que el precio suba, aún puedes obtener ganancias. En vez de predecir, es mejor observar gradualmente los cambios y señales en estas situaciones. Aunque compres después de confirmar la tendencia, como la evaluación sigue baja, aún hay margen para obtener ganancias. Viéndolo así, creo que es una buena opción. Por último, revisaré el disco de Robinhood que fue recomendado por el señor Chosisa.
No pude analizar bien el disco de robo, ¿no? ¿Ahora mismo está funcionando? Actualmente Maemae Shinho está saliendo, mientras que Maedo Shinho no ha salido desde que el 125, si lo vendes bien en este momento, con el dólar 65 más alto, está bien. La recogida se realizó durante el periodo de rebote, con una pérdida superior al 3%, lo cual no se había hecho hasta ahora. Si la empresa era buena y seguías manteniendo el precio bajo, podrías haber obtenido una ganancia de más del 50%. Por eso, si usas bien esta tabla de comparación, es bueno como referencia para varios sectores que tienes en mente. Si te has preguntado cuándo compré esta acción, puedes registrarla y ver el historial de compras y ventas de los miembros Premium para comparar. Esta acción fue comprada inmediatamente, por lo que puedes revisarla nuevamente y ver otras acciones que otros tienen en su lista de seguimiento. 현은 아직 관심이네. 난 사고 싶은데 그런 것들을 잘 서로 Juzgar así, Si usan esas cosas está bien. Si ves la evolución, al principio estaba en la parte superior, así que parecía muy caro, pero después bajó y ahora está en la parte más baja, así que parece muy barato. El precio de las acciones se mantiene bajo incluso durante un año, y aquí tampoco cambia significativamente. En este momento puede continuar así o volver a subir, por lo que la gente dice que no hay fondo y se escuchan comentarios como estos. En el gráfico media móvil exponencial que está en la parte inferior, el precio actual de la acción está alrededor de $65, pero si ves aquí no se ve el precio de la acción. Si ves el precio de la acción está alrededor de $65 por eso. Si ves el gráfico media móvil exponencial en esta parte inferior, es importante notar que este punto está haciendo un retroceso. Por eso aquí la línea de 2 días está en $65 y la línea de 61 está en $71, así que ahora mismo las líneas de 5 días y 21 días están todas agrupadas. Por eso cuando el precio cambia de dirección aquí, la línea de equilibrio de movimiento se convierte en un solo nivel. El hecho de que esté por encima o por debajo significa que solo tienes que encontrar la dirección. Pronto encontraremos una dirección, ya sea hacia arriba o hacia abajo. Por eso, aunque ahora está bajando mucho, personalmente creo que hay posibilidad de que suba. Sin embargo, realmente desconocemos cuánto durará ese momento. Actualmente con el won a 1310 y la línea de 1300, la situación no es estable. Si el won vuelve a 1310, incluso si la tendencia es positiva, si hay muchas compras, es probable que salgan buenas noticias. Si vemos ese punto como referencia, parece prometedor. A mediano plazo no ha habido señales negativas, incluso si la confianza de los compradores aumenta. Pero ahora la línea de 21 y la de 61 están manteniéndose bastante estables. Antes la tendencia era así de inclinada, pero ahora si miras al lado derecho se está aplanando un poco. Esto implica que no bajará directamente en este punto, pero todavía podría descender una vez más de esta forma. Eso no significa necesariamente que vaya a subir de inmediato, sino que en esta zona el precio mínimo actual puede fluctuar, subir y bajar, y en general no es malo verlo como una señal de que se está formando un fondo temporal. El precio de la acción y el ganancias por acción están aquí, así que revisen esta dirección y observen el precio de cierre. Aquí, el ganancias por acción. El precio de la acción, el volumen de ventas y estos gráficos de previsión continúan actualizándose. Así que si lo confirman, probablemente será más fácil ver si el momentum puede mejorar aún más. Nobu Nordisk, revisen varias partes y si también revisan bien las noticias y estas cosas, creo que será bueno para invertir. Si el video les gustó, denle like, comenten y suscríbanse. Gracias.